A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuenta una historia que en una playa mexicana vivía un matrimonio indígena con su pequeño, llamado Coyotito, y una madrugada, un escorpión picó al niño que sufrió terribles fiebres y dolores. Cuando fue a buscar al médico del pueblo, el hombre averiguó si el indígena tenía con qué pagarle, y cuando descubrió que no llevaba dinero, mandó a decir con su sirviente que estaba fuera y que no podía atenderlo. Por suerte, el niño pudo curarse solo, y sucedió que horas más tarde, Quino, el padre del niño, encontró una perla que nunca nadie jamás hubiera imaginado por su tamaño y su belleza. Entonces, al conocerse la noticia, los traficantes blancos de perlas desataron una pesadilla de intrigas y terribles jugarretas para apoderarse de la perla que Quino había encontrado. Para escapar a lo que parecía una jugada macabra del destino, Quino y Juana, su esposa, con su pequeñito, intentaron llegar a pie a la ciudad para vender la perla, pero no lo consiguieron. El desenlace de la historia eriza la piel de los lectores. Esta obra, que se llama La Perla, es en verdad una joya de la literatura norteamericana y universal, y su autor es John Steinbeck, escritor norteamericano galardonado con el Premio Nobel. Steinbeck fue un escritor vigoroso que llevaba en su espíritu el sentimiento de los habitantes del sur campesino de los Estados Unidos, con sus dolores y sus sueños. John Steinbeck estaba muriendo un día como hoy, 20 de diciembre de 1968, y nos dejó sus relatos vigorosos inolvidables, en los que palpitan los hombres y mujeres con grandes historias para contar. Las principales noticias del día. Titulares. 4 de los 9 candidatos a jueces de la Corte Constitucional enfrentan impugnaciones. Suiza asumirá las labores diplomáticas de Ecuador en Venezuela. Ecuador y China firman acuerdo de reconocimiento mutuo de sus programas de operador económico autorizado. En política internacional, secuestro extorsivo. Los editoriales serán de Mauricio Gándara, No parar las construcciones. Roberto Aguilar, Ella se crispa, todos pierden. Noticias del día. 4 de los 9 candidatos a jueces de la Corte Constitucional enfrentan impugnaciones. 4 de los 9 candidatos que aspiran a convertirse en jueces de la Corte Constitucional deberán enfrentar audiencias de impugnaciones luego de que la comisión calificadora diera paso a 7 de las 11 presentadas. La candidata con más reparos es Angélica Porras, de la terna del Legislativo. En su caso registra 3 y una de ellas proviene de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien la acusa de falta de ética y probidad por estar sentenciada por violencia política de género en su contra. Le sigue José Terán, también propuesto por la Asamblea Nacional, con 2, y las candidatas del Ejecutivo, Claudia Salgado y Pamela Aguirre, con 1 en cada caso. A Terán se lo acusa de patrimonio injustificado, mientras Salgado es señalada por su desempeño como directora de Relaciones Internacionales de la Procuraduría durante la ejecución de la sentencia en el caso Chevron. En el caso de Pamela Aguirre, el impugnante aduce que ella trabajó en la Corte Constitucional y a la vez en otra entidad internacional, le explicó Flores a la cadena de televisión. Los impugnados tendrán hasta el 23 de diciembre del 2024 para responder, pero la comisión analizará las pruebas en las audiencias que serán en enero. Una vez que aquello se resuelva, en un plazo de 3 días tras la audiencia, vendrá la etapa de calificación de méritos y las pruebas escritas y orales. La comisión asegura que los 3 nuevos magistrados se tendrían definidos en la última semana de febrero, aunque el cronograma les da plazo hasta el 24 de abril. Suiza asumirá las labores diplomáticas de Ecuador en Venezuela. Suiza y Ecuador firmaron este 19 de diciembre de 2024 un acuerdo para que el país europeo asuma algunas de las funciones de la diplomacia y los consulados del Estado ecuatoriano en Venezuela después de que Quito y Caracas rompieron sus lazos diplomáticos este año. Se trata de un escenario similar al que se presentó tras la crisis diplomática entre Ecuador y México.
El acuerdo fue suscrito este jueves 19 en Berna por el ministro de Asuntos Exteriores suizo y consejero de Estado Ignacio Cassis y la embajadora ecuatoriana en Suiza Verónica Bustamante, así lo indicó el gobierno helvético en un comunicado. En el texto se indica que a petición del gobierno ecuatoriano, Suiza representará los intereses de Ecuador en relación a Venezuela y señala el deterioro de ambas naciones sudamericanas tras los resultados de las elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela. Con el acuerdo, Suiza quiere facilitar que los canales diplomáticos y consulares sigan abiertos entre Venezuela y Ecuador. Suiza ya venía representando este año los intereses de Ecuador en México tras el conflicto diplomático entre ambos países por la detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass en la embajada mexicana en Quito este año. El país centroeuropeo tiene una larga tradición en este sentido, ya que ha representado los intereses de Irán en Egipto desde 1979, los de Estados Unidos ante el régimen iraní desde 1980 y ha ejercido un papel similar de mediador diplomático entre Rusia y Georgia, entre otros acuerdos. Ecuador y China firman acuerdo de reconocimiento mutuo de sus programas de operador económico autorizado. Ecuador y China avanzan en materia de comercio exterior con la firma de un acuerdo de reconocimiento mutuo de los programas de operador económico autorizado en Beijing, China. En Ecuador, el programa de operador económico autorizado es gratuito y voluntario, impulsado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, que califica a los operadores de comercio exterior que cumplen con las normas de seguridad en la cadena de logística y que es promovido por la Organización Mundial de Aduanas. El acuerdo fue suscrito por Iván Rosero, director general del SENAE, y el viceministro de la Administración General de Aduanas de la República de China, Wang Lingjun. Según el SENAE, la suscripción de este acuerdo marca un hito importante en el camino hacia un comercio más seguro y competitivo para Ecuador, fortaleciendo la confianza mutua y permitiendo a los actores de la cadena logística internacional, habilitados como operador económico autorizado por ambas naciones, obteniéndose beneficios como facilitación de procesos aduaneros, reducción de tiempos y costos en el comercio exterior, mayor seguridad en la cadena logística internacional. Esto, según la entidad, permitirá que las empresas exportadoras e importadoras mantengan un entorno estable y predecible para sus operaciones y abre la puerta para que otras empresas ecuatorianas se certifiquen y accedan a estos beneficios. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo María Sara Gijón, exdirectora del CERCOP, y habla de los contratos que se firmaron entre SELEC y Progen. Escuchemos lo que dice. De hecho, estamos hablando de dos contratos, ¿no? Un contrato es para Salitral y el otro para Quevedo. Son dos contratos, pero son básicamente muy similares, excepto las especificaciones técnicas de cada uno. Como bien digo yo, ya para la fase inicial, llamémosla preparatoria, que tiene que ser muy cortica, porque estamos hablando de emergencia y de conformidad con la normativa, existen 60 días para completar todo el proceso, ¿sí? Veamos que estamos muy por sobre esos 60 días. Claro, pues en agosto se firmó y estamos ya... Deberían ser octubre, debería haber sido octubre, ¿no? Claro. De hecho, ellos establecieron noviembre porque, digamos, hay la posibilidad de que la entidad contratante solicite una ampliación de 30 días. Claro. ¿Ya? Habrá que ver si, digamos, si eso se hizo de conformidad con la norma, pero en todo caso 90 días, ¿ya? Para el cumplimiento total de la contratación. Eso es interesante. Es decir, ya empezar a operar, Claro. ¿ya? En este caso específico. Entonces, claro, lo que yo digo es que en todo proceso contractual de emergencia, una vez que se definen los términos de referencia, y esos términos de referencia son el resultado de estudios técnicos, ahí la parte legal propiamente no se mete, se tienen que meter los técnicos, pero obviamente se tienen que cumplir los requisitos normativos. Eso está en la misma ley, en el mismo artículo 57 se dice, no se debe obviar estudios mínimos, tener un presupuesto referencial y obviamente la invitación con la base de los términos de referencia a los posibles interesados, que serían los proveedores precalificados, si podemos decirlo. Recordemos, como decía yo, que para este tipo de contratación no hay proveedores locales. No hay nadie que produzca estos generadores. Y en el mundo también serán contados. Y en el mundo muy especializados. Por lo tanto, se debe conocer quiénes son los buenos y quiénes no son buenos. Y
en alguna otra entrevista que me hicieron, yo lo que decía es que, claro, en el Ecuador, tú sabes bien que el CERCOP, el Servicio Nacional de Contratación Pública, es quien maneja el RUP, que es el Registro Único de Proveedores. Pero esos son los proveedores que ya han hecho todo un procedimiento, tienen RUC, tienen las autorizaciones del tipo de actividades que realizan, y por ende hay los CPCs, que son los códigos con los cuales se les invita a los procedimientos contractuales competitivos, ¿no es cierto? En este caso, dado que estamos hablando de emergencia, una cosa que puede hacer perfectamente cualquier estado es contactarse con los otros estados en donde estén operando estas empresas y verificar que estén al día, que tengan todo en regla y que sean cumplidas. Porque en todas... ¿Qué tan difícil es hacer eso? No es difícil. No es difícil porque el CERCOP, por ejemplo, si vamos a contratar con, por ejemplo, con otras empresas con empresas en países de la región, de toda América, ¿no es cierto? El CERCOP, junto con todas las otras entidades similares al CERCOP, de todos los otros 33 países de la región, ¿sí? Formamos parte de la red interamericana de compras gubernamentales. Y como parte de eso, estamos en contacto con los pares en toda la región. Entonces, en este caso, Progen, inclusive es de Estados Unidos. Estados Unidos es parte de la red interamericana de compras gubernamentales. Claro, Estados Unidos es un país bastante más complejo que el Ecuador porque es un estado federal, ¿sí? Tienes 50 estados ahí. Pero dentro de Estados Unidos hay una instancia que une a los entes parecidos al CERCOP de cada uno de los 50 estados. De acuerdo. Entonces es muy fácil ahora con la tecnología. Oye, si no puedes una llamada, por lo menos por internet, o sea, por email, y además puedes utilizar nuestros consulados, nuestras embajadas para verificar que estos proveedores, que me imagino que habrán sido varios los proveedores que respondieron a la invitación, digamos, del Estado ecuatoriano, porque se tiene que poner en el sitio web de la entidad contratante y publicitarlo. El hecho de que sea por emergencia no obvia todo lo que se tiene que hacer, por ejemplo, la publicidad, y que tiene que ser competitivo, mínimamente competitivo. Algo tan simple como verificar dónde fueron fabricados los equipos, que ahora dice la ministra Manzano que no se sabe. Pero verás, entonces ahí hay que ver qué dicen los términos de referencia. Los términos de referencia seguramente establecían las especificaciones técnicas específicas, y eso se tiene que comprobar. Ahora bien, una vez que ya se firma el contrato, se nombra un administrador del contrato. Ese administrador de contrato normalmente es un servidor público de la entidad contratante. Entonces, en SELEC se nombra un administrador de ese contrato. Ese administrador tiene que ser muy exigente en el cumplimiento de todos los requisitos que están donde en los términos de referencia, que después cambiaron pasan a ser 3 parte veces de administrador. He escuchado, porque yo no tengo detalles, que ya estamos en el cuarto. Entonces, el tema es que el hecho de que sea por emergencia, no obsta que se cumplan los requisitos, no obsta que haya una mínima, digamos, competencia, pero de ahí sí, obviamente, se escoge lo mejor dentro de las limitaciones del tiempo. Nuevamente, 60 días más 30 más 90. Entonces, ahora, lo que estamos viviendo claros incumplimientos de plazos y de entregas, ¿no es cierto? Y es ahí en donde el Estado ecuatoriano, la entidad contratante y el Ministerio Rector pueden actuar. Ramiro Mantilla, excomandante general de la policía, habló en Radio Sucesos sobre las cifras de extorsión que se viven en el Ecuador. Veamos la nota. Yo pienso que debemos poner en contexto un poco lo que está sucediendo en el país. En el país, lastimosamente, existe una gobernanza criminal, un concepto que utilizan los sociólogos que estudian el tema de la delincuencia, que existe en México, en Colombia y en muchos países en donde existen organizaciones criminales que lamentablemente quieren equiparar, ¿no?, o imponer un poder paralelo al poder legítimo, que es el que nosotros elegimos al Estado de Derecho, ¿verdad? Y si nosotros analizamos, es así. Hay 22 organizaciones principales delictivas que se han repartido el país, y eso lo reconoce el presidente de la República al emitir el decreto a inicios de enero, ¿no?, que son la lucha contra estas organizaciones delictivas. 22 que se atomizaron, y de esas hay muchas variantes y que están en los territorios. Entonces,
eh, nos obligan, yo hago una similitud y me preocupa ese tema porque a más de pagar los ciudadanos normales al SRI, los impuestos al Estado y todo, tenemos que pagar otro impuesto. Y este impuesto es a la gobernanza criminal, o sea, a los criminales que se han tomado lamentablemente barrios y sectores del país. Ahora, ¿qué hacer ante ese tema? ¿No? La ministra del Interior ya reconoció, me parece que en estos días, que hay que cambiar la estrategia. Está bien la contención de las muertes violentas, que es un indicador, la tasa de homicidios es un indicador que tienen los países para determinar el tipo de violencia o el nivel de violencia. Estamos bajando en unos territorios y en otros se están incrementando. Pero el tema de las extorsiones también le preocupa al ciudadano común. Y esto afecta directamente la economía de todos los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos no se sienten seguros ya en los espacios públicos, ni siquiera en sus hogares. Entonces, es un tema también que viene otro factor a la inseguridad, que es el temor. Y el temor, una sociedad con temor, es muy complicado y muy preocupante. Entonces, hay que cambiar la estrategia. Pero ¿por qué suceden estos? Yo diría, la generalización de este delito. Y se debe admitir de que la Policía Nacional, en su eje principal de servicio a la comunidad, el servicio comunitario, la policía comunitaria, está debilitada. Y ese es el principal, yo diría, factor que incide para que las organizaciones delictivas tomen fuerza. Hoy en los noticieros pueden mirar un enfrentamiento de la policía en Nueva Prosperina, Bastión Popular, en el bloque 4 me parece, en donde 20 ciudadanos, 20 delincuentes, entre menores de edad y mayores de edad, secuestran a un señor, a un conductor de una volqueta, y esa volqueta, al mismo nivel de los cárteles mexicanos, ¿no? Que toman las volquetas como cobertura para enfrentarse con la policía por el grosor del cajón de la volqueta, ¿no es cierto? Para enfrentarse con la policía, para bloquear la entrada, porque la policía iba a hacer los operativos. Entonces, esa debilidad de no ser fuerte la Policía Nacional en los barrios, especialmente en estos sectores, ¿no? Hablando de Guayaquil, si nos concentramos en las 5 ciudades con mayor índice de extorsiones, Guayas con el 40.71%, Pichincha con el 21.89%, Los Ríos, Manabí, El Oro, con otros porcentajes. Vemos que son las mismas provincias o ciudades en las cuales el narcotráfico son rutas del narcotráfico, en definitiva. Entonces, también va unido el tema del narcotráfico, extorsiones, minería ilegal y economías criminales que giran alrededor de estas organizaciones. Le escuchaba también al oficial que hizo un operativo en los ríos Guayas y en alguna otra ciudad para desarticular una organización una facción de los Lobos que extorsionaba a agentes de tránsito y que manejaban ganancias ilegítimas de $500,000. Imagínense lo que es $500,000. Entonces, este dinero fácil es el atractivo para las organizaciones delictivas. Entonces, delincuentes unen y hacen un grupo delictivo que empiezan a extorsionar a cualquier ciudadano. Entonces, la generalización de este delito es lo que está complicando la vida diaria de todos los ciudadanos. En Impacto Informativo, Ismael Quintana, constitucionalista, habla de la licencia del presidente Noboa para enfrentar la campaña electoral en el 2025. Escuchemos lo que dice. Este es un tema que ha venido generando un debate, a mí me parece necesario, pero que finalmente tiene un punto de solución, creo yo, en la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional. Y usted hace una primera pregunta que me parece que una vez contestada, pues nos permite dilucidar con claridad si el presidente Noboa
E incluso los propios asambleístas que aspiran otra vez a una curula en la legislatura para el periodo 2025-2029 y que se encuentran en la misma condición jurídico-electoral de Daniel Noboa, se pueden acoger. Ocurre que hasta la Constitución del año 98, en el artículo 100, inciso primero, usted tenía una norma, y una norma constitucional expresa que establecía la obligación constitucional, insisto, de acogerse a la licencia sin sueldo en caso de reelección, mientras duraba además el proceso electoral, ni siquiera solo en época de campaña. Esa norma fue eliminada cuando el señor Correa promueve la constituyente de Montecristi y la ciudadanía aprueba en referéndum la constitución que hoy está vigente, la constitución de 2008. Entonces, primera puntualización, porque yo he escuchado aquí algunos criterios que dicen, no, es que constitucionalmente es una obligación del presidente Noboa pedir licencia sin sueldo. No, la Constitución, si usted la busca, del 1 al 444, no va a encontrar en ninguna norma, en ningún apartado constitucional, la obligación de acogerse a una licencia sin sueldo. Lo que sí dice el artículo 113 de la Constitución, que es el que regula las inhabilitaciones generales para la inscripción y calificación de candidaturas, es que cuando un funcionario de elección popular, entre otros funcionarios también, pero los de elección popular, optan por un cargo distinto al que están desempeñando actualmente, tienen que renunciar previamente al cargo para inscribir la candidatura. Pero ese es un caso en el cual se opta por la reelección inmediata, claro está, pero para un cargo distinto del que se ejerce. Caso Henry Kronfle. Por eso es que usted, al hoy candidato presidencial Henry Kronfle, le vio renunciar a su curul en la legislatura porque por disposición constitucional expresa no podía inscribir la candidatura sin esa renuncia. Pero, insisto, no es el caso de aquellos que postulan para el mismo cargo. Entonces, lo que ocurrió en 2009-2010 es que a la Corte se le presentó, a la Corte Constitucional, una demanda, una acción de interpretación constitucional en la que se le consultó una cuestión que generó efectivamente duda, la poco clara redacción de nuestras normas constitucionales. Y se le dijo a la Corte, a ver, señores de la Corte, hay un problema. ¿Qué pasa si en Ecuador se aplica lo que nosotros llamamos muerte cruzada? Es decir, si el presidente disuelve la Asamblea o si la Asamblea destituye al presidente bajo alguna de las causales del 130 de la Constitución. ¿Qué pasa con aquel presidente, vicepresidente y legisladores que son electos en el contexto de esa muerte cruzada, de esa elección anticipada, y luego deciden presentarse como candidatos para un periodo constitucional completo? ¿Es o no reelección? Esa fue la pregunta que se le hizo a la Corte Constitucional en su momento. Y la Corte, en la sentencia 2-09-SIC-CC, determinó con claridad algunas reglas interpretativas que son evidentemente decidoras para este caso que estamos discutiendo. Lo primero, dijo la Corte, quienes son electos tras un proceso de muerte cruzada, es decir, en lo que nosotros denominamos la famosa elección anticipada, lo han sido solamente para completar el periodo de sus antecesores. Regla número 2, como solamente están completando el periodo, esa elección o esa postulación que hagan para un siguiente periodo constitucional completo no se cuenta o no es constitucionalmente una reelección. Tercera regla, por lo tanto, esas personas que postulan para un periodo constitucional completo tras ser electos luego en una muerte cruzada, están postulando recién para su primer periodo, ya sea parlamentario o ya sea de gobierno. Naturalmente esas reglas, don Edgar, son absolutamente aplicables al caso de Daniel Noboa y de los legisladores que pudiesen, algunos, varios, estar en esa condición. ¿Por qué razón? Porque no están ejerciendo un periodo completo de gobierno y de legislatura. Están completando el periodo que quedó inconcluso, en el caso de Noboa concretamente, que debió haber acabado el expresidente Guillermo Lasso. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. El secuestro es una figura penal
que define la privación de la libertad a una persona o a un grupo, ejecutada con propósitos diversos, del económico, que se vincula a un rescate en dinero, al de intimidación, para que se haga o se deje de hacer algo por parte de un sujeto afectado, como sería el caso de un juez cuya hija es secuestrada para presionarlo en su sentencia. Existen también secuestros no extorsivos, per se, por causas psicológicas, religiosas o culturales, pues sus objetivos no son los mencionados antes. Esta actividad es muy antigua. Baste recordar la captura del joven Julio César por piratas que exigieron y obtuvieron un rescate por él. César tomó nota del sitio donde lo retuvieron para regresar con una legión, atacar la base y crucificar a los sobrevivientes. Otro ilustre caso de secuestro extorsivo sería la captura de Atahualpa en Cajamarca, con la exigencia de un descomunal rescate que, a pesar de ser pagado, culminó en la muerte del Inca. El secuestro el pasado siglo, del hijo de Lindbergh estremeció a los Estados Unidos. El asesinato del niño provocó una reforma para castigar el secuestro con pena de muerte, una medida de la seriedad con que se toma este crimen en el mundo. Seguramente la actividad del secuestro como negocio criminal estará muy extendida por el mundo, como se sabe por noticias e informes de diversas fuentes, pero para el público local o regional es innecesario ir lejos para mirar cómo esta vil actividad es un floreciente negocio desde hace décadas a cargo de pandillas muy sofisticadas que investigan a la víctima, la capturan, la retienen, terminan negociando el rescate y tal vez la liberación del secuestrado. Colombia se volvió un referente regional en el desarrollo de la industria del secuestro, que, como en el caso del narcotráfico, pasó a ser una actividad de bandas criminales regulares, a una asumida por grupos de subversivos de origen político que mutaron a organizaciones criminales multidimensionales tras fracasar sus proyectos revolucionarios, aburguesando sus objetivos hacia la obtención de utilidades lo más altas posibles, como en cualquier otra actividad empresarial. No debe sorprender el enterarnos que entre las condiciones que el grupo criminal, el ELN, había puesto para que iniciara la famosa negociación de paz total con el gobierno colombiano, se reservara el derecho de seguir secuestrando personas como parte de su giro de negocio. Desde los años 70 y en adelante, el secuestro por parte de organizaciones límite entre lo criminal y lo político se volvió una herramienta para fines económicos y políticos de la más variada naturaleza en buena parte del mundo y casi siempre por parte de grupos subversivos. El secuestro y asesinato de rehenes israelíes en Múnich durante la Olimpiada, los secuestros de aviones para exigir la liberación de otros subversivos detenidos, como en el caso de Entebbe, los secuestros de funcionarios internacionales por los Tupamaros a cambio de dinero, serían fuente de inspiración para toda suerte de grupos subversivos que pronto cruzaban la delgada línea con la delincuencia organizada. En la región, como ya se mencionó, y por una combinación de factores, este fenómeno fue a mayores. Estos factores fueron, por una parte, la sostenida práctica del secuestro para financiar las guerrillas y la eliminación de los cárteles principales del narcotráfico durante la guerra emprendida contra estos en Colombia, en Cali y Medellín principalmente. El vacío que se dio en el enorme negocio del narcotráfico con la eliminación de los cárteles fue enseguida llenado por las FARC y el ELN como gestores locales asociados a los cárteles mexicanos que se hicieron cargo de la droga FOB.
La evolución del secuestro extorsivo continuó al siguiente nivel, el estatal, cuando algunos estados autoritarios decidieron aprovecharse de la importancia de la opinión pública en los estados democráticos, cuando ciudadanos suyos eran detenidos, juzgados y encerrados en las temidas, y con razón, cárceles de esos estados. Rusia se valió del encierro de una basquetbolista acusada de narcotráfico por alguna cantidad irrisoria, condenándola a 9 años de prisión, o capturando a un periodista y acusándolo de espionaje, para finalmente canjearlos por un traficante de armas ruso preso en los Estados Unidos. Se habla incluso que desde el gobierno ruso se habría propuesto canjear a Navalny, antes de su sospechosa muerte en el Gulag, por otros activos rusos presos, en general por espionaje. Y llegamos finalmente a la combinación de los elementos del secuestro extorsivo en lo que se ha dado en llamar narcoestado. Definición estrecha que no cubre sino parte del papel del crimen organizado como gestor político decisivo en un país, como en la Venezuela del madurismo, en la cual el Estado se convirtió en una mera fachada para la comisión de una amplísima gama de actividades criminales a cargo directa o indirectamente de instancias administrativas y operativas, civiles y militares en sus particulares espacios de negocio. La delincuencia desde el poder gestiona desde el tráfico de personas, los desesperados que buscan escapar de Venezuela, la esclavitud laboral y sexual en la minería clandestina del oro, el saqueo de PDVSA y otras empresas públicas, la venta de pasaportes falsos para terroristas y criminales internacionales y un largo etcétera de delitos, incluso los de lesa humanidad. Ese estado delincuencial o criminal, apelando a sus raíces e influencias desde las actuales bandas criminales colombianas, disidencias de las FARC, como eufemísticamente se las llama, ha resuelto incursionar también en el negocio del secuestro extorsivo dentro de la variante estatal antes mencionada. En efecto, secuestrando ejecutivos petroleros de varias empresas norteamericanas, dio sus primeros pasos en la técnica, planteando liberar a esos rehenes a cambio de los narcosobrinos de la esposa de Maduro, condenados a 20 años de prisión por intentar introducir 400 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Con el éxito alcanzado en esa operación, se plantearon un proyecto más ambicioso, como fue liberar al testaferro mayor y lavador de activos de las mafias en el poder, Alex Saab, capturado en un viaje a Irán al hacer una escala técnica en Cabo Verde, país que actuó ante una orden de la Interpol de captura internacional. Para dar credibilidad al canje, Venezuela aceptó el llevar adelante un proceso electoral abierto, algo que jamás pensó cumplir, liberando eso sí a los rehenes capturados. Ahora, Venezuela está llevando el secuestro extorsivo a nivel de política del narcoestado, pretendiendo canjear a varios opositores que están refugiados en la embajada argentina en Caracas, con otro delincuente no venezolano, pero evidentemente asociado con el régimen, el expresidente ecuatoriano Jorge Glass, condenado en Ecuador por las instancias judiciales correspondientes por asociación ilícita en el caso Odebrecht, en un proceso, y por cohecho en otro, a falta de un juicio que está pendiente por peculado. La audacia de un estado delincuencial llega a unos niveles insospechables que alertan al mundo de los alcances a los que el descuido de la comunidad internacional puede llegar, al punto de ponerse en manos de delincuentes que se hacen pasar por gobernantes. Muchas gracias.
editorial. No parar las construcciones, artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. Para cumplir su ofrecimiento de que no habrá apagones a partir del 20 de diciembre y como le han fallado al presidente sus ministros y autoridades energéticas, quienes no han podido conseguir a tiempo equipos termoeléctricos o reparar los existentes para producir energía adicional para compensar el déficit existente, el presidente ha decidido castigar, penalizar sin culpa a las 7 más grandes fábricas consumidoras de electricidad, cerrando sus operaciones. Esto tiene unas consecuencias muy graves y la mayor conlleva terribles consecuencias sociales, pues al paralizar el sector de la construcción, se le priva a un inmenso sector de trabajadores informales de su principal fuente de empleo. ¿Cuántos trabajadores no fueron contratados este último lunes, que es el día de las contrataciones de mano de obra, cuando empezó esta draconiana suspensión? Y justo al empezar las Navidades, cuando todo trabajador quiere llevar alguna cosa a su hogar, no tendrán ni para un pedazo de pan. Y esto se repetirá los siguientes lunes hasta que se recupere la normalidad en las construcciones. Es que al cerrarse las cementeras y las acerías no hay manera de construir. Así es que no se trata solamente del daño a 7 fábricas, lo cual es perjudicial en sí mismo, sino que reducen las posibilidades de conseguir trabajo a millares de personas, a trabajadores sin contrato fijo, regular. Al mismo tiempo, se está faltando a un principio de equidad, pues en tiempos de guerra no debe haber distinciones de ninguna clase. El sacrificio debemos hacerlo todos. Se ha mencionado que los grandes consumidores deben producir su propia energía, pero como todo lo que se produce ingresa al sistema interconectado nacional, ¿qué garantía tendrán los inversores de que les proporcionarán automáticamente la cantidad de megavatios incorporados por ellos al sistema? Esta medida discriminatoria actual desalentará a eventuales inversores privados interesados en la producción de energía. Para darles seguridad, debería dárseles una garantía legal general y directa contractual de que lo producido por ellos se les entregará, restituirá íntegramente como a propietarios que son, sin desvío a otras actividades. Tal como ocurre con quien se compra un propio generador para su propio negocio o edificio, que lo usa por todo el tiempo que dure, por tanto, sin reversión al Estado. Siempre estarán bien cuidados, revisados, mantenidos. Decíamos que ministros y funcionarios han fallado. En efecto, no previeron a tiempo el estiaje y si se enteraron, como era su deber, no adoptaron de inmediato las medidas preventivas correctivas necesarias. Se podrán echar la culpa entre ellos de que no fueron avisados oportunamente, pero tenían la obligación de averiguarlo y que además estaba previsto en el Plan Nacional de Electrificación, que no fue aplicado en los 3 últimos gobiernos. Son patéticas las últimas excusas de que los vendedores les han mentido. Si es así, ya debían cobrarles las garantías y recuperar los anticipos, que quién sabe en qué manos estarán. Artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. Ella se crispa, todos pierden. Roberto Aguilar, El Expreso. Quizás Inés Manzano tiene la razón, pero la pierde. Y el espectáculo es penoso, muy distinto al que ella cree. Si son ciertos, aunque ya hubo quien los puso en duda, los datos que ha dado sobre la contaminación de coliformes fecales en las plantas de tratamiento de aguas residuales de Guayaquil que vierten su caudal al río Daule, la situación es escandalosa. Un verdadero atentado contra la naturaleza y contra la salud pública por simple ineptitud o negligencia, y del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, hay motivos suficientes para creer ambas cosas y otras aún peores. Por eso tiene la razón Inés Manzano. Pero la pierde porque en lugar de limitarse a tomar las medidas correctivas que están a su alcance en su condición de ministra del Ambiente y a comunicarlas con sobriedad y firmeza, es decir, en lugar de comportarse como una adulta con poder, se arremanga y se agarra a coscorrones con el alcalde en el lodazal tuitero. Con el alcalde, con quienes defienden al alcalde y hasta con los diarios que publican, porque para eso están, lo que el alcalde dice. Y en ese empeño no se ahorra ninguna de las miserias propias de la red social.
la displicencia, la petulancia y el prurito de pretender alzarse con la última palabra. Pecados todos ellos doblemente condenables en un secretario de Estado. Uno ve comportarse de esta forma a Inés Manzano y se interroga sobre sus motivaciones. Mala cosa, porque las motivaciones son el alma del servicio público. Se podría pensar, para justificarla, que ella pierde los papeles por la pasión que entrega en la defensa del agua, pero no. Uno vuelve los ojos al macizo del Cajas, en la provincia de La Suay, donde los técnicos de la empresa de agua potable más eficiente del país, Etapa, están denunciando el fraudulento estudio del impacto ambiental con el que una minera canadiense pretende obtener su licencia de operación a fuerza de subestimar los daños, y ahí la ministra nos dice: esta boca es mía. Deja que hable a su nombre una viceministra con la cabeza formateada en la cuadrícula de la burocracia y sin los recursos verbales para expresar una idea por fuera de la jerga oficinesca. ¿Dónde quedó la pasión por la causa del agua? Una vez que se duda de las motivaciones, se duda de la ministra. Y parece evidente que si ésta se agarra a coscorrones con el alcalde de Guayaquil, no es por el agua, sino por las agendas políticas de su gobierno. Displicencia, petulancia y pretensión de alzarse con la última palabra. ¿No será que en vez de llorar asuma su cargo con responsabilidad?, dice Inés Manzano, en respuesta no a Aquiles Álvarez, sino a este diario que publicó lo que Aquiles Álvarez dijo. Cuando una funcionaria, que siempre ha lucido racional y dialogante, profesional y adulta, incurre en semejantes vicios colegiales, quizás es hora de parar un poco y hacer una evaluación de daños, porque lo único que consigue Inés Manzano es devaluar su ministerio. Y su ministerio no es suyo, es nuestro. Además, da papaya, porque puestos a pelear en X, antes Twitter, no hay manera de salir ganando. ¿De qué sirve tener el poder si no se lo puede ejercer con la boca cerrada? Lo que sigue, según este modelo de crispación que la ministra ha hecho suyo, es que Aquiles Álvarez le conteste con una impertinencia y ella le ponga una denuncia por violencia política de género. Se pensaría que no es su estilo, pero ya no se sabe. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Dominique Pelicot, condenado a 20 años de cárcel por drogar y violar a su esposa. Dominique Pelicot ha sido declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a la pena máxima de 20 años en un histórico juicio por violación mediante sumisión química que ha convertido a la víctima, su esposa Gisèle Pelicot, en un símbolo global de la lucha feminista. Pelicot drogó y violó a su esposa durante casi una década y ofreció su cuerpo inconsciente a desconocidos que había contactado por Internet. Además de Dominique Pelicot, otros 49 hombres fueron juzgados por violación con agravantes y uno por tocamientos. El proceso judicial desencadenó manifestaciones de protesta en toda Francia en apoyo de Gisèle Pelicot, quien dijo que esperaba que al hacer público el juicio ayudaría a otras mujeres a alzar la voz. Las manifestantes continuaron con sus esfuerzos el miércoles por la noche. I think it has changed society already along these 4 months. As the day the trial started, we started to talk a lot and think a lot, and we went through so many emotions. El juicio, que duró 3 meses, generó un debate más amplio en Francia sobre si la definición legal de violación del país debería ampliarse para incluir una mención específica del consentimiento. Republicanos van contra Les Cheney por investigar asalto al Capitolio de Estados Unidos. Al finalizar su propia investigación sobre el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, los republicanos de la Cámara de Representantes concluyeron que la ex legisladora republicana Liz Cheney debe ser procesada por investigar lo que sucedió y por responsabilizar al presidente electo Donald Trump. Este anuncio refuerza el deseo de Trump de castigar a sus enemigos, incluidos Cheney y los miembros del comité del 6 de enero que, según el presidente electo, deberían estar en la cárcel. Liz Cheney podría estar en serios problemas en base a la evidencia obtenida por el subcomité, que establece que Liz Cheney probablemente violó numerosas leyes federales y estas violaciones deben ser investigadas por el FBI. Cheney defendió su trabajo el martes. Afirmó que los republicanos ahora ignoran la verdad y fabrican mentiras y
añadió que el 6 de enero reveló cómo Trump es realmente un hombre cruel y vengativo. Entre tanto, siempre en el Capitolio, el Comité de Ética de la Cámara Baja votó en secreto para publicar un informe sobre la conducta del ex legislador republicano de Florida, Matt Gaetz, quien ha sido acusado, por ejemplo, de mala conducta sexual y consumo de drogas ilícitas. Nunca tuve contacto sexual con alguien menor de 18 años. Cualquier reclamación que pudiera hacer sería destruida en un tribunal. Por eso nunca se presentó una reclamación de ese tipo en un tribunal. Mis 30 años fueron una época de mucho trabajo y también de mucha diversión. El Departamento de Justicia tomó la decisión de no procesar a Gaetz, quien niega las acusaciones. El martes, a pocos días de evitar un cierre gubernamental, los líderes del Congreso acordaron una medida provisional para mantener al gobierno financiado hasta la primavera. A la espera de la votación, los legisladores tendrán más tiempo para llegar a un acuerdo sobre el gasto federal. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. La OTAN consolida su cambio de paradigma con Ucrania y se abre a negociar con Rusia. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado en una reunión este miércoles que quiere situar a Ucrania en una posición de fuerza de cara a futuras conversaciones de paz con Rusia, rompiendo así el tabú de hablar de negociaciones con el Kremlin. And very much high on the agenda is to make sure that the president, his team, Ukraine are in the best possible position one day, when they decide so, to start the peace talks. And that means that we have to do everything now to make sure that when it comes to air defense, when it comes to other weapon systems, that we make sure that we provide whatever we can. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha asumido este cambio de paradigma sobre las conversaciones de paz y ha pedido garantías de seguridad para Ucrania en el presente y en el futuro. Almost everything said. So, but it's really very important that to use these 2 days in Brussels to meet with all our partners and to have the same, what is very important, not divided, the same joint position of Europe. Zelensky también se ha reunido de forma bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron, entre otros líderes europeos, antes de la celebración de una cumbre de la Unión este jueves para discutir sobre los acontecimientos en Ucrania. Erdogan se reúne con Mikati en Ankara para hablar sobre cuestiones regionales e inestabilidad. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan recibió al primer ministro libanés Najib Mikati en Ankara. Ambos líderes mantuvieron una reunión para hablar de sus relaciones bilaterales, así como de la crisis regional en curso. Según Mikati, la situación sobre el terreno es desesperada, pues el país sigue sufriendo las repercusiones de meses de ataques israelíes. El primer ministro libanés afirma que el acuerdo de alto el fuego entre su país e Israel pretendía ofrecer un respiro e iniciar el proceso de recuperación. Sin embargo, según Mikati, Israel no se lo permite a Beirut. وهذا العدوان متواصل لسوء الحظ عسكريا بشكل مباشر من خلال الخروقات اليومية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي وهذا مخالف لورقة الالتزامات الخاصة بوقف إطلاق النار. Erdogan ha pedido a la comunidad internacional que presione a Israel para que cumpla el acuerdo de alto el fuego. También ha expresado el compromiso de Turquía de proteger el territorio sirio tras la caída de Al-Assad. Quizá el comentario vaya dirigido a Israel, que recientemente ha ocupado una zona de seguridad en los anexionados Altos del Golán. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması da aynı şekilde ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir başka husustur. Türkiye bu süreçte ihtilafın başından bu yana yaptığı gibi Suriye halkının yanında duracak, gereken her türlü katkıyı sağlayacaktır. Mikati alaba el papel fundamental de Ankara para garantizar la estabilidad en la región y comparte la postura de Erdogan. Así afirma que el gobierno libanés trabajará con Siria con el objetivo de establecer lazos basados en el respeto mutuo y la buena vecindad.
Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.